En ninguna otra parte de la escritura del Antiguo Testamento, en lo que concierne a la ley, ha tenido tanta discusión que el cuarto mandamiento. Muchos han visto en él un gran tropiezo que ha dado motivos a grandes y delicadas controversias. En medio de tan acalorada discusión surgen las preguntas: ¿deberían los cristianos guardar el sábado? ¿O tiene que ver la iglesia con el sábado que Dios dio a los hijos de Israel? ¿No es el domingo el día que los cristianos deben de guardar en vez del sábado? Estas son las preguntas que muchos cristianos sinceros se hacen a menudo, y estas son las preguntas que van a ser respondidas a través de este estudio. Bienvenidos a Reflexiones Espirituales. Tenga la bondad de abrir la palabra de Dios en el capítulo 20, versículos 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Anteriormente hicimos mención que este cuarto mandamiento tiene un rasgo distintivo muy peculiar que no lo tiene ningún otro. Es el más largo, más solemne y más explícito. Notemos algunas características de este mandamiento. Nuestro tema de hoy es características del Shabbat. En primer lugar, cuando traemos este pasaje ante nuestros ojos, lo primero que salta a la vista es su simpleza. Pareciera no contener un valor jurídico como los otros. Si nos damos cuenta, los otros mandamientos tienen rasgos comunes, prescritas o formuladas en un sentido negativo categórico no, o en un sentido positivo categórico como haz esto. Este es el único mandamiento que aparece sin carácter sentencial o imperativo, aunque implícitamente lo es. Así que al expresar acuérdate, nos trae a memoria que este mandamiento no se inserta como un decreto nuevo entre los 10, sino como confirmación de una ley antigua. En segundo lugar, otra característica muy peculiar de este mandamiento, expresado con acuérdate, es que existe un especial memorándum escrito. La razón principal de este memorándum, amado oyente, es que este mandamiento es el único de naturaleza exclusivamente cultual, no moral, y que requiere ser recordado, por lo que no está escrito en el corazón del hombre como lo están los demás en su calidad de normas fundamentales de moralidad. Pero aunque este mandamiento no sea moral sino cultual, no quiere decir que esté relegada en segundo plano o caiga en una categoría cualquiera, como algunos pueden argumentar. Otra característica de este mandamiento está en la palabra porque, en donde queda implícita la idea de carácter sentencial o imperativo. Esto lo podemos entender mejor si lo formulamos en pregunta. ¿Por qué debemos acordarnos del sábado? La respuesta sería porque ya existía un antecedente respecto a ello, y aquí únicamente se introduce como un recordatorio, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y reposó en el séptimo día.
La razón principal del por qué debemos acordarnos del séptimo día es porque Dios mismo nos los ha mostrado con su ejemplo. Desobedecer este mandamiento es dejar de lado o restarle importancia a lo que Dios mismo nos mostró cuando Él mismo reposó en el día séptimo. ¿Acaso somos nosotros mayores o mejores como para pensar que su ejemplo no es digno de imitar? Otra cuarta característica que encontramos en este mandamiento está en su calidad de santo y bendito, cosa que no tiene ningún otro día de la semana. La causa que lo caracteriza de santo y bendito se debe a una relación de causa y efecto. La causa del por qué Dios bendijo el séptimo día y lo santificó se debe a que Dios mismo lo reposó al haber culminado toda su obra en la creación. La palabra por tanto, que se encuentra en la segunda frase del versículo 11, encierra la razón del por qué Dios le dio estas características y que muy bien puede ser traducido por eso. Por eso, como lo hace correctamente la Biblia de Jerusalén. Por eso bendijo Yahvé el día del sábado y lo santificó. La gran mayoría de cristianos profesantes tienden a querer eliminar por completo este precioso mandamiento por diversos medios. Incluso por respeto y por temor a la inspiración de las Escrituras, no han logrado eliminarlo de sus Biblias, aunque la intención ya está dada. Otros todavía más respetuosos le han adjudicado a este mandamiento un carácter simbólico, pero tanto el uno como el otro llegan a una misma conclusión: tratar de eliminarlo de las Escrituras. Sin embargo, como lo veremos más adelante, este mandamiento sigue siendo una orden inalterable para los cristianos de todos los siglos. Una de las barreras que muchos se han puesto por la misma Escritura y que por lo tanto se ha convertido en una base para no obedecer este mandamiento es que se lo atribuyen exclusivamente al pueblo de Israel. Un prestigioso comentarista llamado James Boyce escribe en su libro titulado Los Fundamentos de la Fe Cristiana un comentario respecto al capítulo 31, versículos 12 al 17 de Éxodo. Escuche lo que él dice. Estos versículos están identificando al día de reposo como una señal de un pacto entre Dios y el pueblo de Israel. Esto es importante ya que se los repite en dos oportunidades. Es difícil comprender, por lo tanto, cómo la observancia del día de reposo puede legítimamente ser aplicada a otras naciones. Por el contrario, era la observancia del día de reposo lo que distinguía a Israel del resto de las naciones, del mismo modo que la circuncisión los diferenciaba. Como usted puede notar, amado oyente, hay un elemento de verdad en todo ello. Sin embargo, carece de una sana exégesis, puesto que anteriormente él había mencionado que el día de reposo no se conocía ni se guardaba hasta ese entonces, es decir, hasta que se les dio la ley en el monte Sinaí. Este tipo de aberraciones doctrinales se debe a no saber diferenciar la posición que guardaban los 10 mandamientos dentro de las demás leyes que regían al pueblo de Israel. Partiremos de acá para obtener una mejor comprensión. Los 10 mandamientos son como una constitución, son lo que los eruditos llaman una ley apodíctica. Ley apodíctica es una ley que tiene principios absolutos y generales, pero no detallados. Tomemos como ejemplo el 6º mandamiento, que no es el tema de nuestro estudio, pero usémoslo como ejemplo.
El sexto mandamiento sencillamente dice: no matarás. Pero este mandamiento no nos dice si es aceptable matar en la guerra. No nos dice si está prohibido matar animales. No nos dice nada sobre alguien que pueda matar accidentalmente. Sencillamente expresa un principio general, pero absoluto: no matarás. Ahora bien, las Escrituras, por el contrario, nos habla de otro cuerpo de leyes conocido comúnmente como la ley de Moisés, y que son los que los eruditos llaman ley casuística, porque lo que hace este otro libro de la ley es ampliar los principios absolutos y generales que están esbozados en los 10 mandamientos. Es decir, que este libro nos da una ampliación o un comentario sobre los 10 mandamientos, y son, como dijimos, el reflejo del carácter moral de Dios, y no tiene nada que ver con diversas culturas, lenguas y naciones. Son transculturales y transnacionales. En cambio, el libro de la ley tiene diversos matices que son tan notables al estudiarlas y que merecen ser dignas de consideración. La misma Escritura nos deja ver estas divergencias entre estos dos cuerpos de leyes. Dios mismo fue el que hizo esta distinción. Para las 2 tablas de la ley o los 10 mandamientos, Dios ordenó meterlos dentro del arca del testimonio. Es importante que usted lea esto en Éxodo capítulo 40, versículo 20 y 21. También Deuteronomio capítulo 10, versículo 1 al 5. En cambio, para el libro de la ley, Dios ordenó ponerla al lado del arca del testimonio. Esta distinción, sin embargo, no significaba para los israelitas leyes diferentes en cuestión de peso y de valor. Constituían una unidad. Eran cuerpos legales unitarios de un mismo Dios, aunque con notables características entre uno y otro. Hay mucho que decir respecto a ello, pero creo que nos saldríamos del verdadero tema de esta obra. Sin embargo, debemos de percatarnos de estas características distintivas. Es necesario comprender esto para encauzarnos al estudio del 4º mandamiento. Al no tener estos principios hermenéuticos en mente, nos desenfocaríamos y resultaríamos haciendo de nuestra exégesis una interpretación falsa y problemática. Ahora veamos si el comentario de James Boyce antes mencionado tiene peso en las mismas Escrituras. Al decir él, es difícil comprender, por lo tanto, cómo la observancia del día de reposo puede legítimamente ser aplicada a otras naciones. Recordemos una vez más, amado oyente, que lo que decíamos anteriormente, los 10 mandamientos son transculturales y transnacionales, y que reflejan el carácter santo de Dios. Primeramente, no debemos olvidar, por cierto, que fue el pueblo de Israel el receptor de estas leyes. Alguien tuvo que recibirlas, y no fue alguien más que Israel. Pero no por eso fueron exclusivamente para ellos. Algunos teólogos modernos siguen arguyendo que el sábado fue exclusivamente para el pueblo de Israel por razones que veremos más adelante. Si hemos de ser estricto en atribuir el 4º mandamiento exclusivamente a los judíos, tenemos que hacerlo con todo lo demás, ya que fue precisamente a ellos a quienes se les entregó la ley. Entonces el apóstol Pablo estaba equivocado al aplicar estos principios a los cristianos, según Romanos capítulo 13, versículos 8 al 13. Además, el 4º mandamiento, como también todo el resto, está redactado en segunda persona del singular. No se refiere a un pueblo
o a una persona en particular, aunque la formulación en singular pone el énfasis sobre la responsabilidad personal en el respeto de las leyes. Sin embargo, por el contexto es evidente que el receptor general era un sujeto colectivo. Además, es necesario recordar que el pueblo de Israel estaba compuesta en aquel momento por dos tipos de integrantes, un nativo y otro extranjero. Así que no es casualidad que estas leyes estuvieran redactadas en segunda persona del singular. Recuerde que cuando un extranjero deseaba participar de la liturgia israelita, era necesario circuncidarlo y por ende cumplir con todo lo que prescribía la ley. Note lo que el apóstol Pablo escribió a los Gálatas en capítulo 5, versículo 3. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Observe las palabras a todo hombre. Este principio no solamente se aplicaba al nativo, sino también al extranjero. Así es como se constituía como uno de vuestra nación, y como dijo Pablo, a guardar toda la ley. Puede verlo en Éxodo capítulo 12, versículo 48 y 49. Teniendo esto en cuenta, podemos constatar que el decálogo no fue dado para instruir exclusivamente a un pueblo en particular, así como la Pascua y la circuncisión fue dada al pueblo de Israel, pero que el extranjero podía participar de ello. Así también sucedió con los 10 mandamientos. Se le fue dado al pueblo de Israel primeramente, pero su finalidad es extendida hacia todos los pueblos. Note lo que dice el libro de Éxodo con respecto a la Pascua. Vamos a ampliarnos un poquito acá. Éxodo capítulo 12, versículo 42. Es noche de guardar para Jehová, por haberlo sacado de ella, de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Observe las palabras, todos los hijos de Israel, ya que esto nos servirá de referencia para comprender los 10 mandamientos. Fue precisamente a ellos que se les encomienda este rito. Sin embargo, se generalizó. Si el extranjero quería celebrarla, tenía que ser circuncidado, otra característica que diferenciaba al pueblo. Según Éxodo capítulo 12, versículos 44, 48 y 49. Ahora observe Éxodo capítulo 20, versículos 1 y 2 con respecto a los 10 mandamientos. Escuche lo que dice. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Note las palabras, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. La pregunta es, ¿qué pueblo sacó Dios de Egipto? Es obvio que fue el pueblo de Israel, y precisamente a ese pueblo Dios les dio sus mandamientos. Aunque fueron ellos los receptores, no eran los únicos a los que iban dirigidas las leyes. Ellos eran únicamente los portadores del decálogo. Eso es lo que el apóstol Pablo escribe en su epístola a los romanos, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Según Romanos capítulo 9, versículo 4. En sentido más generalizado, les ha sido confiada la palabra de Dios. Según Romanos capítulo 3, versículo 2. En otras palabras, el propósito por el cual les dio sus mandamientos era para transmitir a las naciones el reflejo de su carácter moral contra el pecado de las naciones. Esto venía siendo entonces como una especie de preevangelio a los pueblos,
solo que para los israelitas, en vez de ir y proclamar, eran llamados a permanecer y obedecer. Para Israel, la evangelización significaba guardar la Torá. Así que la ley o la Torá, lejos de ser un término legalista, tiene en el Antiguo Testamento un sentido religioso y educativo. Más que fórmulas legales, tenía una función didáctica, como lo expresa muy bien el libro de Deuteronomio. Mire lo que dice. Deuteronomio capítulo 4, versículos 5 al 8. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me ha mandado, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlo pues y ponedlos por obra, porque esto es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación hay que tenga dioses tan cercano a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo os pongo hoy delante de vosotros? ¿Notó? Ahora bien, así como la circuncisión se requirió como señal del pacto previamente establecido con Abraham y sus descendientes, de igual manera también Dios hace con el sábado. Escuche lo que dice. Habló Jehová a Moisés diciendo: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada en medio de su pueblo. 6 días trabajarás, mas el séptimo día es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrando en sus generaciones por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el séptimo día cesó y reposó.